Al igual que antier, comenzamos entonces por enriquecer nuestro vocabulario, a fin de que la explicación que hoy voy a dar sobre cómo conocer que Dios existe por medio de la inteligencia y por medio de la ciencia, pero sobre todo por medio de la inteligencia, resulte más accesible para todos. ¿Quién me hace la primera pregunta? ¿Rodney? Adelante. Bueno, lo que me llamó más la atención fue lo importante, ¿no?, de esta sesión es no solo creer, sino saber. Saber. ¿Por qué? Dímelo en tu propio vocabulario. ¿Por qué es más importante saber que creer? ¿Por qué es mucho más poderoso el conocimiento que la creencia? Porque es también más fácil para nosotros darlo a conocer, ¿no? Demostrar que, bueno, ahora con nuestros hijos, qué difícil, ¿no? Decir, bueno, cree porque sí, o cree porque yo creo. ¿Qué es lo que has hecho, lo que habías hecho casi siempre? Así es. ¿Sí? Que tener un conocimiento y desde el conocimiento llevarlos a creer, ¿no? ¿Sí? Creo porque ahora, porque sé. Porque sé. Santo Tomás dice, lo digo primero en latín y luego lo traduzco. Santo Tomás dice, intelligo ut credo. Credo ut intelligo. Traducido quiere decir, entiendo, el primer paso es entiendo, intelligo ut credo, para creer. Y ya que creo, entiendo mejor. Y se vuelve un círculo, una espiral que va subiendo en calidad, en profundidad, en amplitud, porque está basada en un conocimiento. Y el conocimiento es tan poderoso que el lema que vamos a utilizar en esta sesión es el siguiente. Cuando la mente se abre a un conocimiento o a una dimensión que le era desconocida, le resulta imposible regresar a su dimensión original. Dicho a la mexicana, ya no te puedes hacer pato. Y si lo decimos de manera grosera, ya no te puedes hacer ¿qué? Cornudo. ¿Cómo se dice en lenguaje popular? Güey. Que es la palabra que más recorre el territorio nacional hasta Chicago, ¿no? Entonces, el conocimiento tiene la enorme ventaja de que ya no podemos negarlo. Traten de imaginar cosas como yo no soy yo, o mi marido no es mi marido, ¿sí? O yo no existo. Traten de negar que 2 por 2 son 4. Traten de negar hechos contundentes, hechos reales. Estoy en este lugar, aquí y ahora, no estoy en otro. Entonces, el conocimiento es evidente. Una vez que se logra un conocimiento sólido en cualquiera de los ámbitos de la inteligencia humana, en ciencia, en matemáticas, en historia, en filosofía sobre todo, en teología, en cualquier aspecto de las áreas que domina la inteligencia humana, que son muchísimas, ya no podemos regresar a la ignorancia anterior, ya despertamos. Por eso Cristo dice, solo la verdad os hará libres. Y como yo no, sí soy padre, pero de 9, pero no sacerdote, mi misión no es predicar, mi misión es convencer con la inteligencia, convencer con la razón, para que una vez que ustedes queden razonablemente convencidos de todo lo que vamos a plantear hoy y en el futuro, por supuesto, sean capaces de profundizar con sus propios medios y de transmitirlo a otras personas que van a experimentar la misma sensación de que ya no se pueden hacer tontos, ya no se pueden hacer patos. Pero independientemente de la importancia, comenzaste muy bien, amigo, que tiene este conocimiento, ¿hay alguna palabra que no entiendas? ¿O algún otro? Váyanlas viendo. ¿O quién me dice la primera, aunque no sea él?
Voy a suponer que todas las entendieron. No, Inmanente. Ujú. esa es la misma que tenía. Inmanente. Es decir, permanece. Vamos a usar un sinónimo. Permanece subterráneo. Aunque no sea evidente a los sentidos, permanece en una evidencia que vamos a descubrir. ¿Correcto? Vamos a ir descubriendo intelectualmente a medida que vayamos profundizando en los argumentos ujú, que hoy vamos a explicar. Otra palabra. La mayoría para mí, constitutivo. Constitutivo, que constituye. Por ejemplo, los elementos constitutivos de tu cuerpo o del cuerpo humano, pues, cabeza, tronco y extremidades. ¿Sí? Constitutivo. Lo que constituye, las partes se constituyen un todo. ¿Correcto? ¿Qué otra palabra? Acciones transitivas. Acciones transitivas. Por ejemplo, tenemos verbos transitivos y tenemos verbos intransitivos. Un verbo intransitivo es yo pienso. Se queda en mí la acción de pensar. En cambio, por ejemplo, yo te amo. Es un verbo que transmite, transita de mí hacia ti. O yo te odio. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, toda acción transitiva, Dios es un ser transitivo que crea, que sostiene, que ordena. Ajá. No se queda él pensando en sí mismo aislado. Su acción es transitiva, no transitoria, que pasa y se acaba. Transitiva, que afecta a otro ser. Ya sea que sea un ser que no existía, como cuando crea una alma en un cigoto recién fecundado, Dios en esos momentos de la fecundación implanta una alma nueva. No es que haya un banco de almas, Él la crea en ese momento de la concepción. Está ejerciendo una acción transitiva. ¿Quedó claro la explicación? Bien. ¿Alguna otra palabra? Subsistente. No te escuché. Subsistente. Subsistente quiere decir que subsiste. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer, tú le das, pero que no, 5 balazos a una persona y no se muere. Subsiste. ¿Sí? Subsiste, sigue viva, a pesar de la agresión, a pesar de la enfermedad, a pesar de lo que sea. Pero el alma humana, como lo vimos en la otra sesión, ¿sí?, subsiste a pesar de la muerte corporal. Y Dios es eternamente subsistente. Nunca tuvo principio y nunca tendrá final, como lo vamos a explicar en un rato más. ¿Alguna otra palabra? Corporeidad. Corporeidad. Dios no tiene cuerpo, tú sí. Entonces tú eres un sujeto corpóreo. ¿Sí? Ocupamos un lugar en el espacio. Dios no ocupa un lugar en el espacio. No tiene cuerpo. No tiene cuerpo. No es dueño de un cuerpo. Él crea cuerpos. ¿Sí? Él crea vida. Él crea materia. Crea el universo. El universo es corpóreo. El universo tiene tamaño, peso, número y medida, pero él no. Él no es un ser corpóreo. Así que aquel que se imagine a Dios como un anciano con barba que se enoja cuando pecamos, tírelo a la basura porque ese Dios no existe. ¿Ok? ¿Bien? ¿Alguna otra palabra allá atrás? Relativos a ser, dan lugar a su trascendencia. No entendí. ¿Alguien que me lea bien, por favor? Es una palabra que dice trascendencia. 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 Ah, bueno, aquí dice trascendencia. No dice trascendencia. Ah, bueno, es una errata, es un error, corrijan, Ok. corrijan con su Eso pluma. pensé yo, pero- Trascendencia. Ok. ¿Sí? Luego la computadora la impresora más que la computadora, hace algunas bromas malévolas. Sí, trascendencia. Trascendencia significa ir más allá de un límite.
El alma humana es trascendente, va más allá de la muerte, va más allá del cuerpo, más allá del cerebro, es trascendente. ¿Correcto? Bien, otra. Dijo que no había cuerpo, pero Dios no tiene cuerpo. Dios no tiene cuerpo. No es un cuerpo, no tiene cuerpo. Pero Jesucristo. Es otra cosa. Cristo hombre sí tiene un cuerpo encarnado en María Inmaculada. Entonces Cristo hombre ocupa un lugar en el espacio. ¿Sí? En estos momentos Él está en el espacio físico con un cuerpo glorioso que no es afectado por la gravedad, ni por la edad, ni por el frío, ni por nada, ni tiene hambre, ni padece. Es un cuerpo glorioso, igual que el que nosotros tendremos si resucitamos en gracia. Mejor, si morimos en gracia, resucitamos en gracia, tendremos un cuerpo idéntico al de Cristo. ¿Mm? Idéntico, porque seremos elevados al orden sobrenatural. No quedaremos en el plano humano, seremos elevados al mismo nivel que Jesucristo. Eso nunca lo habían oído. No. ¿Mm? Resucitar en gracia, morir en gracia y resucitar en gracia quiere decir que seremos elevados al orden divino y conoceremos la creación como Dios la conoce, sin secretos de ninguna especie. A ver, hagan un intento, ¿sí? ¿Qué pasa con las personas que nacen, crecen y mueren y nunca supieron de Dios? No importa, conocerán a Dios, conocerán a Dios, ellos conocerán a Dios de modo natural. Por ejemplo, un bebé es expulsado del vientre materno unos segundos después de bajar a buscar implantarse en la matriz y se encuentra el DIU, que le dice, ¿qué dice tu mamá? Que siempre no y te vas a la basura. Ese ser que pasa al morir conoce a Dios de manera natural y él nunca sabe de qué lo privó su madre. ¿De qué lo privó su madre? De ser elevado al orden sobrenatural. Por esa razón el aborto no solo es un delito biológico, no solo es un crimen psicológico. Quiero que entiendan que el aborto es un crimen teológico. Es quitarle a esa persona que se aborta la oportunidad de conocer a Dios como Dios se conoce, de amar a Dios como Dios se ama y nos ama. Y la persona que nació y vivió, creció, pero nunca supo de Dios. No existe esa persona. No existe ningún ser humano que no tenga conocimiento de Dios. Por eso, el ateo niega a Dios, pero sabe que existe. No hay ningún lugar en la tierra. No hay ningún lugar en la tierra que sea habitado por un grupo de personas que no tengan la menor noticia de Dios. ¿Y el agnóstico? No se ha dado en ningún lugar de la historia, en ningún sitio de la tierra. El alma humana, la inteligencia humana por sí misma conoce al menos que existe un ser superior. Aquí, en este país, los algonquines, los cherokees, los navajos, los sioux, todos los indígenas nativos del Norteamérica honraban al Gran Espíritu. El Gran Espíritu era Dios. Y muchísimas tribus tenían rituales y tenían un código de ética y un comportamiento de acuerdo a las leyes de ese Gran Espíritu. Y tenían comportamientos verdaderamente admirables, hasta que llegaron los ingleses y los mataron a casi todos, ¿no? A diferencia de los españoles, que en vez de matarlos, pues se acostaron con ellas y aquí estamos. Así de distinto es la concepción de la historia. Me preguntabas los agnósticos. Los agnósticos más famosos de la historia han acabado siendo católicos. ¿Sí? Por ejemplo, te puedo citar a dos, que en estos momentos recuerdo, y cuya biografía la narro en uno de mis libros, que se llama Solo la persona virtuosa es feliz. Estoy hablando, por ejemplo, del filósofo materialista ateo más famoso de la historia, que se llamó Jean-Paul Sartre, francés, y que fue
adorado, por así decirlo, por millones de personas en Europa, sobre todo en Francia, como el filósofo más brillante, más inteligente y más ateo de todos los filósofos del siglo XX. Pero un rato antes de morirse, de una enfermedad terminal, ya muy anciano, de cerca de 90, es visitado por un sacerdote jesuita que empieza a discutir con él acerca de qué va a pasar con él cuando muera. Y después de una discusión muy severa que tuvo el sacerdote jesuita con Jean-Paul Sartre, Sartre pide una hoja de papel y escribe en francés: yo me niego a seguir creyendo que soy una brizna de nada en un universo sin significado. Voy en pos de ti, Señor. Y le dio tanto gusto que se murió. Se murió conociendo que iba a conocer a Dios. Ese papelito lo guardó el jesuita en un libro en la habitación de Jean Paul. Pasaron muchos años y cuando un día a doña María Félix, que era una ricachona, sí saben quién fue María Félix, ¿no? Ella había hecho una petición al demonio, le había hecho un pacto con el demonio. Ese pacto salió en el periódico El Universal a 8 columnas, fue noticia pública. Era una mujer hermosísima, inteligente, prostituta, tumba hombres, por así decirlo. A eso se dedicó toda su vida. Y ella tenía mucha riqueza. Le había pedido al demonio riqueza, juventud, salud y longevidad. ¿Sí? Y sí, se murió viejita y todavía guapetona. Ella era tan rica que tenía un avión Concorde para 200 pasajeros, que en vez de hacer 15 horas a París hacía 4 horas, el Concorde, ¿sí? Que ya no vuela porque resultó incosteable. Y ahí viajaba ella solita y se iba a París a pasearse por las calles y los monumentos de París, que es probablemente la ciudad terrestre más rica en monumentos históricos. Y un día dio con la casa de Jean Paul, se metió, empezó a hurgar en la biblioteca y de casualidad providencial tomó el libro en donde estaba la carta final que Jean Paul había escrito de su puño y letra manifestando su conversión antes de morir. Y la llevó a México y la publicó. Y se armó la gorda como no tienen idea. ¿Sí? Cuando en Francia se supo que Jean Paul había renegado del ateísmo, se suicidaron cientos de personas. Se desesperaron miles y se escandalizó medio mundo. Porque como el apóstol del ateísmo nos traiciona. Se sintieron profundamente defraudados, pero por soberbios o por tontitos, ¿no? Pero esa es la historia de uno de los ateos más famosos de la historia. Y otro muy famoso también es visitado por otro jesuita, nada más que bastante antes, casi 2 siglos antes que Jean Paul. El nombre de este otro era Jean-Marie Arouet, conocido como Voltaire. Y él tenía un lema: écraser l'infâme, aplastada la infame. Y la infame era la Iglesia católica. La odiaba con odio jarocho. ¿Sí? Y procuró toda su vida perseguir sacerdotes católicos y asesinarlos. Unos minutos antes de morir es visitado por un jesuita, empieza a platicar con él, digamos que con un folleto que tenía esto, tal vez escrito a mano, en un papel muy distinto, empieza a discutir con él y al terminar la discusión pide el bautismo, pide la confesión y muere arrepentido. Uno de los más grandes perseguidores de la Iglesia Católica en la historia de la humanidad. Eso también lo narro con pelos y señales en mi libro de Solo la persona virtuosa es feliz. Y otro, el jefe del Partido Comunista en España, Enrique Tierno Galván, también antes de morir, otro sacerdote lo visita, discute con él
y el jefe que había mandado matar más de 100,000 personas en la Guerra Civil Española, porque tenían el enorme delito de ser católicos, muere arrepentido, confesado y en gracia. Un asesino de docenas de miles de personas, Enrique Tierno Galván. Y bueno, me puedo pasar de aquí a la Navidad contándoles cuántos más, pero no es el propósito central. Nada más es contestar que cuando una persona conoce la verdad, presentada de manera inteligente, por una persona inteligente, le resulta imposible negarla. Por eso la Biblia dice, y el necio dijo, y Dios no existe. Entonces, ¿quién es el que afirma que Dios no existe? El necio. ¿Cómo me encantaría que hubiera varios necios hoy aquí? Para que la discusión se pusiera mejor. ¿Sí? Yo lo quiero llevar con un necio. Muy bien, mejor tráemelo. Y si no quiere venir, voy. ¿Sí? Porque salvar una sola alma Y no lo que- garantiza mi propia salvación. Amén. ¿Sí? Pregunta. Ahorita habló de los cherokees y de otros Indígenas nativos. norteamericanos. Y Sí. de los temezcales, ¿qué me puede decir? ¿Los qué? Temezcales. Temezcales. Nunca había oído hablar de ellos. Ni idea de quiénes sean ni de dónde vivan. Temezcales. Temezcales. No sé. ¿Dónde viven? Un amigo de la iglesia, como yo soy indio, Tú eres indio. ajá, ¿Y cuál es tu tribu? yaqui. Yaqui. Mira, no, hombre, los yaquis son geniales. Entonces, Es de las mejores tribus de México, ¿eh? entonces me dijo que yo calificaba para ir a unas reuniones temezcales. Y yo le pregunté, ¿y qué son los temezcales? Ah, es que Entonces- estás pronunciando mal. No es temezcal, es temazcal. El temazcal es una forma de baño. Es un baño con aguas termales. Te metes allí con lodo en un temazcal y se supone que es un agua medicinal. Se usa mucho en el estado de Michoacán. Ahí hay temazcales, ¿sí? En Michoacán, por ejemplo, en un lugar que se llama... No. Se me borró el nombre, perdón. Está cerca de Toluca, entre Toluca y Zitácuaro. A ver si al ratito lo identifico. Pero así, ahí hay temazcales y es una forma de baño. Y bueno, ya que nos platicas que eres yaqui, te platico que tus contemporáneos, tus coterráneos yaquis en el año de 1860 y tantos, por un número de aproximadamente 1,500 yaquis, que eran propietarios de cientos de miles de hectáreas entre el Yaqui y el Mayo, son los dos ríos principales de Sonora, y son ríos muy caudalosos y que fertilizan muchísimo las tierras sonorenses. Y bueno, y entonces unos políticos que eran parte del gabinete de Juárez, del presidente Juárez, le dijeron que los necios indios yaquis no querían ni ceder ni vender sus territorios. Y Juárez preguntó, ¿y qué quieren que yo haga? Pues que los saques a balazos. Y entonces Juárez mandó un ejército de cientos de hombres con cañones. Los yaquis corrieron y se encerraron en la iglesia de Bacum, un pueblo yaqui que tú debes conocer, Bacum, Sonora. Se encerraron ahí 1,500 personas y no quedó ni uno solo vivo porque las tropas mandadas por el presidente Juárez los bombardeó a cañonazos y los mató a todos y murieron ardiendo. Bueno, ese es el presidente Juárez. Y Benito Juárez hizo eso. ¿Cuál benemérito de las Américas? Ese es un cuento. Ningún benemérito de las Américas. Juárez mató a oponentes políticos. Juárez vendió México. Juárez robó 2,000 toneladas de plata de la catedral para sus cuates. Juárez instaló el divorcio. Juárez destruyó a la familia mexicana. Juárez mató indígenas siendo él indígena. Juárez hizo un juramento masónico a favor de Lucifer. Y todo esto lo hizo a pesar de que había estudiado en un seminario católico. Y el seminario lo enseñó a vestir, le dio de comer, le dio educación, le enseñó castellano, le enseñó latín, le enseñó a escribir.
lo hizo un ciudadano civilizado, y Juárez traicionó a la iglesia y se dedicó a perseguirla toda su vida. Por juramento masónico, porque en vez del bien, la verdad y la belleza, prefirió la fama, el poder, la gloria, los honores y los placeres. Ese es el verdadero Juárez. Para colmo, la frase del respeto al derecho ajeno es la paz, ni siquiera la escribió él. La escribió un poeta alemán que se llama Immanuel Kant, y él, como buen mexicano tranza, se la robó y le puso su nombre. Así que espero que hoy arrastren el alma, ¿sí? Pero no se pongan tristes, conozcan la verdad. Esta es la triste verdad sobre el benemérito de las Américas, ¿sí? Bueno, todo esto un poquito al margen del tema de hoy. ¿Alguna otra palabra o pregunta? Sí, ya veo que se sienten decepcionados. ¡Qué padre! A eso vine. A quitarles la venda de los ojos. ¿Sí? ¿Alguna otra palabra o pregunta? Y si no, pues ya comenzamos con el tema central de la noche. Bueno, ¿listos?